Buenas tardes a todos. Comenzamos. Está pasando con información urgente y tristísima porque más de 18 millones de argentinos son pobres. Sofi, contanos. Caro, 39,2% la pobreza. Obviamente fue un crecimiento respecto de hace un año atrás, la última medición, porque esto estamos teniendo en cuenta fines de 2022, ¿sí? Un año atrás, o sea, fines de 2021, teníamos una pobreza del 37,3%, o sea, casi 2 puntos abajo. A ver, ¿qué significa este dato, Caro, con las últimas proyecciones de población del INDEC? Que hay más de 18 millones de argentinos que hoy son pobres. Recordemos, esto es una foto hacia fines de 2022, un año con casi un 95% de inflación, un año en el que la canasta básica total aumentó más que la inflación, un 100%. Canasta alimentaria, que es la que mide la indigencia, 103%. Ahí está, 8,1% es la cantidad, o el porcentaje, mejor dicho, de indigencia en la Argentina. Podemos, perdón, le pido a la producción si podemos ver el desglose por aglomerado urbano, ¿no? También para poder delimitar cuáles son los aglomerados urbanos más pobres. Y Sofi, te voy a pedir un dato que es aún más preocupante, que es cuántas de las personas que hoy están en la pobreza en la Argentina son menores. Son niños, niñas o adolescentes. Vamos a analizar ahora, mientras tanto, pues esto es en vivo, en modo borrador, claro, digamos. Claro. Lo estamos viendo ahora mismo, estos datos. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense ustedes, más de 18 millones de personas en la Argentina son pobres. La pobreza en la Argentina es del 39,2%. Y detrás de esto hay historias, y la escuchaba a Domi con mucha atención, hay historias de una pobreza estructural, de una pobreza que ha atravesado a generaciones enteras, personas que están en una situación de profunda marginalidad desde hace mucho tiempo, familias enteras, y también están los que se caen del sistema. Se caen del sistema por ese flagelo permanente y ese impuesto a la existencia en la Argentina, que es la inflación, el incremento en el costo de vida que los ha arrojado a la pobreza. Y, por supuesto, es la famosa clase media frágil, ¿no, Caro? Exactamente, la clase media frágil y además una situación de base, que es la imposibilidad de la Argentina de generar empleo. De generar empleo de calidad. Ahí está, totalmente, Caro, porque varios de los empleos que se generaron, esto es un dato de la economista Milagro Gismondi, que sigue muy de cerca todos los temas que tienen que ver con lo social, bueno, eran en definitiva temas de monotributo social, eso significa plan potenciar trabajo, ¿no? Cuando lo mirás. Bueno, ahí estábamos chequeando junto a la producción dato de pobreza en niñez, Caro, que es lo que me preguntabas, de 0 a 14 años. 54,2% es la pobreza en el grupo de 0 a 14 años, con lo cual... O sea, son más los chicos que están en la pobreza que los que no están en la pobreza. Correcto. De 0 a 14 más de la mitad. años. Exactamente, 54,2%. Más de la mitad de los chicos de la Argentina son pobres, o es pobre, más de la mitad. Ahí está, ese es el dato. Y además, como bien decís, porque impacta muchísimo más en lo que es la niñez, ¿no? Además, hay otros aspectos a medir, ¿no? Independientemente de lo que mide puntualmente el INDEC, hay otros aspectos a medir como cuáles son las posibilidades de alguien de tener movilidad social en la Argentina, es decir, de salir de la pobreza. ¿Cuál es el acceso a la educación? ¿Cuál es la conectividad? ¿Cuál es el índice de deserción escolar que se da en estos hogares? Todo esto configura las perspectivas de futuro de chicos que hoy representan el 54% de los chicos hasta 15 años en la Argentina son pobres. Es una obscenidad, es un fracaso. Es una obscenidad. Y hablábamos, ¿no? Cuando nos encontrábamos hace un ratito, de cómo el INDEC mide esto por ingresos y como hay otras mediciones, por ejemplo, la de UNICEF. Claro. Recuerdo 1 millón de chicos que se saltea al menos una comida por día. Si lo miras de manera multidimensional, el dato es aún más difícil de digerir, ¿no? Porque te doy un ejemplo. No solo UNICEF, también, por ejemplo, la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, también preguntan cosas que tal vez a nosotros nos parezcan nimias o que si los digo en sus casas y dicen, ¿pero por qué preguntan eso? ¿Por qué importa? ¿Le festejan el cumpleaños a los chicos? ¿Les leen un cuento a esos chicos? Eso, en definitiva, es el fortalecimiento para un futuro mejor, ¿no? Digamos, y cosas que a nosotros nos parecen
Obviedades, porque tal vez nacimos en una familia de clase media, nos festejaron el cumpleaños, nos leyeron algún cuento. No todos los chicos tuvieron esa infancia y eso justamente es lo que es también la pobreza multidimensional. Tener un hogar digno, tener condiciones habitacionales dignas, pero no Sofi, dormir todos además, juntos. Sí. elementos básicos. Porque cuando, por ejemplo, se habla del acceso a dispositivos electrónicos, sin dudas, elemento necesario, y acá lo hemos dicho con Sofi, elemento democratizante a la hora de hablar de educación y a la hora de hablar de trabajo en la Argentina. Ahora, si eso cae en un hogar donde no hay una posibilidad de acompañar a un chico para que mantenga continuidad escolar, para que tenga un nivel de instrucción para saber qué hacer con eso, cómo acceder a las herramientas, lo que nos estamos perdiendo es de lo medular, que ahí hay una red de contención que no está y ahí hay un Estado que da la espalda y que cree que lo resuelve tirando dispositivos o regalando dispositivos. Totalmente. Eso no es ni empezar a hablar de la democratización de las oportunidades en nuestro país. Esto, repito, es una obscenidad y es imperdonable. 54% de los chicos por debajo de la línea de pobreza es imperdonable. Además, Sofi, otro dato que añadís vos y que tiene que ver con la alimentación. En un país productor de alimentos, la cantidad de chicos que no hacen todas las comidas que tienen que hacer para tener un nivel de nutrición digno. Totalmente.